Hace ya más de 50 años, en un pueblo donde el polvo del camino se mezclaba con las esperanzas de sus gentes, conocí a Esther. La vida no nos había dado precisamente un camino de rosas. Esther, con sus manos curtidas por el trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, era el vivo retrato de la dignidad forjada a golpe de sacrificio. Su esposo, un hombre bueno pero con la mala suerte de que el destino siempre le jugaba en contra, había fallecido joven, dejándola a ella, sola, a cargo de un único hijo, Ricardo. Y es en Ricardo donde reside el verdadero nudo de esta historia. Una historia que he guardado en mi memoria como un tesoro amargo y que hoy, por fin, voy a compartir con ustedes. Es fundamental que entiendan la atmósfera de aquellos días, la escasez, el valor de cada moneda, para comprender la magnitud de lo que vino después. La falta, señoras y señores, tiene un peso que solo el que la ha vivido puede dimensionar. Esther trabajaba sin descanso, limpiaba casas de familias más acomodadas, cosía por las noches a la luz de un candil e incluso vendía dulces caseros en la plaza. Su única meta, su única razón para levantarse cada mañana antes de que saliera el sol, era darle a Ricardo una vida mejor, una oportunidad que ella nunca tuvo. El amor de una madre es un faro inagotable, ¿verdad? Pero, a veces, ese amor incondicional, esa entrega total, puede volverse un arma de doble filo si el hijo no aprende el valor del esfuerzo y la gratitud. Y ese fue, precisamente, el trágico error de Esther. A medida que Ricardo crecía, su ambición se volvía desmedida, pero su voluntad para trabajar era inversamente proporcional. Él quería la vida fácil, la ropa de marca, el reconocimiento social que no se había ganado. Esther, con su corazón de madre, siempre encontraba una excusa para justificarlo ante mí. «Es la edad, ya madurará», me decía con una sonrisa que apenas disimulaba la preocupación en sus ojos. Pero yo veía lo que ella, por amor, se negaba a ver. Ricardo estaba creciendo con un ego desmedido y una profunda falta de respeto por el sacrificio materno. Recuerdo una escena con una claridad dolorosa, como si hubiera ocurrido ayer, y es la que marca el inicio del verdadero declive en su relación. Esther había pasado 2 días enteros sin dormir para terminar un encargo de costura urgente. El dinero que ganaría con ello era crucial. Lo usaría para pagar la matrícula de Ricardo en la escuela técnica, una escuela que, en el pueblo, era considerada la puerta de entrada a un futuro prometedor. Ricardo, que entonces tendría unos 20 años, estaba en casa, sentado en el sillón que Esther había comprado con el ahorro de un año, viendo la televisión con el volumen muy alto. Esther entró, exhausta, cargando las telas. Intentó pasar por el estrecho pasillo que daba a la habitación, pero Ricardo tenía las piernas estiradas, bloqueando el paso. Ella, con voz suave, le pidió por favor: «Hijo, permíteme pasar. Estoy muy cansada y necesito dejar esto». Y la respuesta de Ricardo, la respuesta de ese hijo por el que ella había dado cada gota de sudor, fue un dardo envenenado que atravesó el corazón de su madre y resonó en toda la casa. La frase era tan cruel que aún hoy me estremece al repetirla, pero es la verdad de esta historia. «Deja de estorbar, madre». El impacto de esas palabras fue como un golpe físico. Esther no dijo nada. Se encogió, rodeó sus piernas con dificultad y siguió su camino, pero yo vi cómo una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. En ese momento, entendí que el problema no era solo la ingratitud, sino algo mucho más profundo, un desprecio sutil, una minimización constante del ser que le había dado la vida. A pesar de todo, Esther siguió sacrificándose. Dejó de comprarse su única medicina para las articulaciones doloridas, para que Ricardo pudiera tener mejores libros. Se privó de una buena comida en la mesa para que él pudiera ir al cine con sus amigos. ¿Reconocen este patrón en sus propias vidas o en las de alguien cercano? La abnegación llevada al extremo, donde el amor se confunde con la sumisión. El tiempo siguió su curso. Ricardo se graduó, pero en lugar de buscar trabajo, se dedicó a quejarse de las pocas oportunidades que, según él, le ofrecía el pueblo. El mundo, en su opinión, le debía algo, y él no estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Esther, por su parte, nunca dejó de trabajar, pero el destino,
que a veces tiene una forma extraña de equilibrar las cuentas, le tenía reservado un giro inesperado, un cambio de fortuna tan radical que nadie, ni siquiera el ingrato Ricardo, pudo haber previsto. Yo, que había sido una amiga cercana de Esther durante décadas, fui testigo de este cambio. El secreto de Esther, algo que ella había guardado con celo y que ni siquiera Ricardo conocía, era una pequeña inversión que había hecho hacía muchos años. No era gran cosa, pensaba ella. Era una pequeña parcela de tierra que había heredado de una tía lejana, en las afueras del pueblo. Una tierra árida y rocosa que todos consideraban inútil. Pero la vida, mis amigos, tiene sus caprichos. Un día, una empresa de exploración minera, una gran multinacional, llegó al pueblo. Y después de meses de estudios y rumores, el anuncio que hicieron en la plaza central lo cambió todo. Debajo de esa tierra inútil, debajo de la pequeña parcela de Esther, se encontraba una de las mayores reservas de un mineral precioso y muy codiciado. El valor de esa tierra, de la noche a la mañana, se disparó hasta alcanzar cifras astronómicas, las que nunca antes se habían escuchado en nuestro humilde pueblo. La empresa, ansiosa por comenzar la explotación, le ofreció a Esther una suma que desafiaba la imaginación. Y fue en ese momento, en esa encrucijada del destino, cuando Esther, la mujer humilde y maltratada por la vida y por su propio hijo, se encontró de la noche a la mañana con $14 millones. 14 millones. Imaginen el peso de ese número, el poder que otorgaba a una mujer que había vivido en la pobreza toda su vida. Esther, fiel a su naturaleza, mantuvo la calma y el silencio. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria a su nombre en la ciudad más cercana. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde la verdadera prueba de carácter comienza. ¿Qué haría Esther con esa fortuna? ¿Le contaría a Ricardo, su hijo ingrato? ¿Seguiría permitiendo que él la tratara como un estorbo, ahora que ella era inmensamente rica? Esther, la mujer que siempre antepuso las necesidades de su hijo a las suyas, tomó una decisión que demostró una sabiduría y una fuerza interior que solo la adversidad puede forjar. Ella no cambió su vida. Siguió viviendo en la misma casa modesta, siguió vistiendo sus humildes ropas. Y, lo más importante, no le dijo ni una sola palabra a Ricardo sobre su nueva fortuna. Para él, ella seguía siendo su madre, la mujer que limpiaba y cosía para pagar sus caprichos. Ricardo, por su parte, seguía en la misma inercia. Sus demandas eran cada vez mayores, sus desprecios más hirientes. El contraste entre la riqueza secreta de Esther y la ingratitud pública de su hijo se volvía insoportable para quienes lo presenciábamos. Pero Esther, con esa paciencia infinita de las madres, esperaba el momento justo, el momento en que la verdad, como un rayo, impactaría a su hijo y quizás lo obligaría a ver la realidad. Una lección estaba por venir, una lección que ni $14 millones podrían haber comprado en la escuela de la vida. La espera de Esther no era un acto de venganza, sino una observación meticulosa, una prueba final que ella, como madre, se sentía obligada a realizar. Ella necesitaba ver si, ante la ausencia de una necesidad económica, Ricardo cambiaría su trato hacia ella. La fortuna, pensaba Esther, no solo había llegado para asegurar su vejez, sino para iluminar la verdadera naturaleza de su hijo. Y lo que vio, día tras día, no hizo más que confirmar sus peores temores. La ingratitud de Ricardo se había enquistado, convirtiéndose en una parte intrínseca de su carácter. El lujo secreto de los $14 millones contrastaba brutalmente con la miseria emocional que su hijo le infligía a diario. Un domingo por la mañana, un evento trivial sirvió como el catalizador de la verdad. Esther estaba en la cocina, preparando un humilde desayuno. Ricardo se despertó tarde, de mal humor, exigiendo que ella le sirviera su café en la cama, algo que Esther, cansada pero siempre complaciente, hacía a menudo. Pero ese día, ella tropezó con una alfombra desgastada que nunca había podido reemplazar por falta de dinero. El café caliente se derramó, no sobre Ricardo, sino sobre el suelo, manchando además el único par de pantalones que él decía que le quedaban bien para salir con sus amigos. La reacción de Ricardo fue desproporcionada, un estallido de ira que superó cualquier incidente anterior. «Eres una inútil.
Ni siquiera puedes hacer algo tan simple como traerme un café. Siempre estorbando, siempre arruinando las cosas. Sus gritos resonaron en la casa, cargados de un desprecio que ya no se podía ocultar. No era solo la frustración por la mancha, era la liberación de un resentimiento acumulado dirigido a la persona que más lo amaba. Esther, por primera vez, no se encogió. Se quedó inmóvil, mirando a su hijo con una intensidad que él nunca le había visto. En sus ojos ya no había sumisión ni tristeza, sino una chispa de dignidad recuperada, de una decisión final tomada. Este era el momento que ella había estado esperando, el momento en que la balanza se inclinaba y el amor incondicional daba paso a una lección necesaria. Ella no dijo nada sobre el dinero, aún no. La vida de Esther continuó con la misma fachada de humildad. Nadie en el pueblo, salvo yo, su confidente, sospechaba que ella era una mujer acaudalada. Ella se permitió un solo capricho. Contrató a un joven y discreto abogado de la ciudad, un experto en fideicomisos y protección de activos. Le explicó su situación, la historia de su hijo, y le dio instrucciones precisas sobre cómo manejar su fortuna. La estrategia de Esther era brillante en su sencillez. Usar el dinero no como un premio, sino como un espejo para su hijo. Mientras tanto, Ricardo, ajeno a todo, seguía presionando a su madre. Quería mudarse a la ciudad, afirmando que su futuro estaba siendo asfixiado por el ambiente provinciano. Le exigía a Esther que pidiera un préstamo, hipotecando la casa familiar, la única propiedad que les quedaba, para financiar el alquiler de un apartamento lujoso y costoso en un barrio de moda y para comprarle un automóvil deportivo. «Es lo menos que puedes hacer por mí, madre», le espetó una tarde, con una arrogancia que dolía. «Me debes una vida mejor». Esta exigencia fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Esther. Ella, que ya no le debía nada a nadie, y menos a un hijo que la trataba como una sirvienta, decidió actuar. Al día siguiente, Esther se vistió con sus ropas más sencillas, se puso su viejo abrigo y le dijo a Ricardo que iban a ir a la ciudad. Él se quejó, por supuesto, por el viaje, por la incomodidad, pero accedió, pensando que finalmente su madre cedería y firmaría los papeles del préstamo. Llegaron a la capital. El abogado de Esther, el señor Donato, los esperaba en un edificio de oficinas imponente, de esos que solo albergan a las élites financieras. Ricardo se sintió inmediatamente fuera de lugar, pero su ambición lo mantuvo en pie. Él creía que el abogado se encargaría de tramitar el préstamo que hundiría a su madre en una deuda insalvable. El señor Donato, un hombre de maneras impecables y voz grave, los recibió en su despacho con vistas panorámicas a la ciudad. Ricardo no podía dejar de mirar la opulencia de la oficina. Se sentó en un sillón de cuero caro y miró a su madre, que estaba sentada a su lado, tan pequeña e insignificante como siempre, en su ropa gastada. En su mente, seguía siendo la mujer que le estorbaba. El abogado comenzó a hablar, pero no sobre préstamos hipotecarios. «Señor Ricardo», comenzó Donato con una pausa dramática, «la señora Esther me ha contratado no para adquirir una deuda, sino para gestionar una transferencia de activos de una magnitud considerable». Ricardo sonrió, pensando que el abogado estaba hablando de una pequeña herencia o de la venta de alguna baratija vieja. Entonces, Esther, con una serenidad que le congeló la sangre a su hijo, sacó de su bolso un sobre de Manila, lo deslizó sobre la mesa hacia Ricardo. Él lo abrió con desinterés, esperando encontrar algún documento aburrido. Lo que encontró lo hizo palidecer. Era una hoja de estado de cuenta bancario, con membrete de un prestigioso banco internacional. Ricardo, frunciendo el ceño, leyó las cifras. Al principio, pensó que se trataba de un error de impresión, que le faltaba una coma o que la cifra representaba centavos. Pero a medida que sus ojos se centraban en la línea de balance actual, el aire se le fue de los pulmones. 14 millones de dólares. El número era claro, inconfundible, respaldado por la firma del gerente del banco. En ese instante, la arrogancia de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Su rostro pasó del enfado al desconcierto, y del desconcierto a una avaricia mal disimulada. Miró a su madre, la mujer que hacía apenas unas horas le había estorbado en el pasillo, con ojos totalmente nuevos. Vio no a una madre, sino a una mina de oro.
El cambio en su actitud fue instantáneo y profundamente repulsivo. Donato, el abogado, observaba la escena en silencio, como un testigo en un juicio. Esther, por su parte, se mantuvo firme, sin mostrar ni una pizca de emoción. Ricardo balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. «Madre, esto, ¿de dónde?» Su voz, que hasta hace poco había sido estridente y exigente, se había vuelto temblorosa y melosa. El tono de desprecio había desaparecido, reemplazado por una adulación forzada que era más ofensiva que su ira anterior. Esther asintió levemente, y con una voz baja pero firme que resonó más fuerte que cualquier grito, pronunció las palabras que habían estado guardadas durante meses. «Sí, Ricardo. Son $14 millones. Míos». La tensión en la oficina era palpable. El juego había terminado y la realidad había golpeado a Ricardo con la fuerza de un tren de carga. El silencio en aquella oficina era un castigo sordo, una jaula de cristal donde la verdad había atrapado a Ricardo. Su mente, acostumbrada a operar bajo la lógica de la escasez y la culpa materna, no podía procesar la imagen de su madre, Esther, la mujer humilde que olía a jabón de ropa y tierra mojada, sentada frente a él como la dueña de una fortuna que él solo había visto en películas. Los $14 millones no eran solo una cifra. Eran la anulación instantánea de todas sus excusas, el fin de su victimismo, y lo que era peor para él, la demostración de que su madre no era la estorbo que él había creído. Ricardo reaccionó de la manera más predecible para un hombre que prioriza el interés propio sobre la decencia, con un repentino y asqueroso despliegue de afecto. «Madre, mi querida madre», comenzó, acercándose a ella con una falsa calidez, tratando de tomarle las manos. «¿Por qué no me habías dicho nada? Estoy tan feliz por ti. Siempre supimos que tenías un corazón de oro, y mira, ahora la vida te recompensa». Su voz era melosa, empalagosa, un contraste nauseabundo con el grito de «Deja de estorbar, madre», de hacía tan solo unas horas. Este cambio de 180 grados, este patético intento de recuperar el terreno perdido, era un espectáculo lamentable de hipocresía. Esther, sin embargo, retiró sus manos con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. Su mirada, fija en los ojos escurridizos de su hijo, era el único juicio que él necesitaba. «No te lo dije, Ricardo», respondió Esther, su voz baja, cargada de una tristeza ancestral, «porque quería ver cómo me tratarías sin la presión de la necesidad. Quería saber si mi hijo me amaba por ser su madre o solo me toleraba por lo que podía darle. Y hoy, aquí, en esta oficina, acabo de recibir mi respuesta». La verdad le cayó a Ricardo como un yunque. Intentó defenderse, por supuesto. Recurrió al viejo truco del chantaje emocional. «Pero madre, siempre he pensado en ti. Quería que nos mudáramos a la ciudad para que vivieras mejor, para que dejaras de trabajar». Una mentira evidente, porque sus exigencias anteriores estaban centradas en su propio beneficio, el apartamento de lujo y el coche deportivo. El abogado Donato, hasta entonces un observador mudo, intervino con profesionalismo, marcando el inicio del verdadero propósito de la reunión. «Señor Ricardo, la señora Esther, en su inmensa bondad, ha tomado ciertas previsiones. Ella desea compartir su fortuna, pero de una manera que refleje no solo su amor, sino también el valor del esfuerzo y la responsabilidad». Ricardo se enderezó en su asiento, sus ojos brillando de codicia. Pensó que le esperaba la mitad de los 14 millones, o al menos un cheque con varios ceros. Empezó a soñar con el coche, el apartamento, la vida de ocio que siempre había codiciado a costa del trabajo de otros. «Claro, madre, yo me encargaré de gestionar esa inversión. Seré tu socio, tu consejero financiero. Sabes que soy bueno con los números». Otra mentira descarada. El único número con el que Ricardo era bueno era el de la cuenta bancaria de su madre. Esther, con una sonrisa triste, interrumpió la fantasía de su hijo. «Ricardo, he creado un fideicomiso. El abogado Donato te explicará los detalles». Donato tomó la palabra, y lo que explicó fue la obra maestra de una madre que había aprendido a amar con límites. El abogado detalló que Esther había puesto el 95% de su fortuna en un fideicomiso irrevocable a su nombre, lo que aseguraba su propia seguridad financiera de por vida.
El 5% restante, una cantidad aún considerable de $700,000, sería para Ricardo, pero con condiciones estrictas. El dinero no sería entregado en una suma global. Sería distribuido en pagos trimestrales, y la entrega de cada pago estaba condicionada a que Ricardo cumpliera 2 requisitos innegociables. El primer requisito era que Ricardo debía conseguir un empleo estable y mantenerlo por un mínimo de 6 meses antes de recibir la primera entrega. Un trabajo honesto, que demostrara que era capaz de aportar valor a la sociedad y no solo de consumir el sacrificio de su madre. El segundo requisito era aún más difícil para él. Debía someterse a terapia psicológica para abordar su problema de actitud y su profundo desapego emocional, con reportes trimestrales de avance firmados por un profesional certificado. Al escuchar esto, el rostro de Ricardo se transformó. Los $700,000, que un minuto antes le habían parecido una bagatela comparados con los 14 millones, ahora se sentían como una burla. Su expresión se hundió, pasando del éxtasis de la avaricia a la furia controlada. Él no quería trabajar. Él no quería ir a terapia. Él quería el dinero fácil, sin ataduras. Quería que su madre lo rescatara, no que lo reformara. Esto es una broma, madre. Después de todo lo que he pasado, ¿me das migajas con condiciones? La máscara de afecto se había caído, revelando la amargura y la frustración. Su tono regresó al desprecio que Esther tan bien conocía. Esther se levantó. Su pequeña figura emanaba una autoridad que nunca antes había poseído. Se acercó a Ricardo y con una serenidad que era la culminación de toda una vida de sufrimiento silencioso, le habló por última vez en ese tono de súplica. Ricardo, no te estoy dando migajas. Te estoy dando una oportunidad de ser un hombre de bien. $700,000 son más de lo que la mayoría de la gente ganará en toda su vida. Es suficiente para empezar un negocio, para comprar una casa modesta, para tener una vida cómoda. Pero viene con una condición: tienes que crecer, tienes que respetarte a ti mismo, y solo entonces podrás respetarme a mí. Ella hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente por la emoción contenida. El resto de mi dinero, la mayor parte, está asegurado para mí, para no volver a ser un estorbo para nadie. Esa palabra, el eco de su propia crueldad, lo golpeó. Y fue en ese momento exacto, al ver los $14 millones y las condiciones, que Ricardo sintió el verdadero peso de su error. No la frustración por no obtener el dinero, sino el remordimiento por haber perdido la conexión genuina con la persona que lo amaba. Él había estorbado a su madre, y ahora ella, por fin, se había desestorbado de él. La revelación de la fortuna y las condiciones impuestas crearon una fractura irreparable en la dinámica madre-hijo, una brecha que ni todo el dinero del mundo podría haber cerrado. El viaje de regreso del elegante despacho del abogado a su humilde pueblo fue un silencio sepulcral, un campo minado de emociones no expresadas. Ricardo iba en el coche sumido en una tormenta interna. No era un remordimiento puro, sino una mezcla tóxica de rabia por la pérdida del control y de la frustración por no haber sabido jugar sus cartas. Se sentía traicionado por el destino y, sobre todo, por su madre. Él había asumido que ella, la mujer abnegada que se privaba de todo, siempre sería una fuente inagotable de recursos y perdón, sin importar cuán cruel fuera su trato. El pensamiento de los $14 millones, esa cifra que bailaba ante sus ojos, era una tortura constante. Podría haber vivido como un rey, pero su madre, la mujer que solía temblar ante sus gritos, se había transformado en una astuta protectora de su propio destino. Esther había utilizado el dinero no para comprar felicidad, sino para comprar respeto y paz. El respeto que se le había negado durante años y la paz de saber que su futuro ya no dependía del capricho de su ingrato hijo. Una vez en casa, la tensión era insoportable. Ricardo intentó una última jugada de manipulación emocional. Se sentó junto a Esther en el viejo sofá y con lágrimas falsas comenzó a lamentarse. Madre, no me hagas esto. Necesito ese dinero. ¿No ves que mi vida está arruinada sin una oportunidad real? Intentó apelar a su amor incondicional, a la debilidad que siempre había explotado. Le recordó los sacrificios pasados, pero solo para usarlos como munición.
Todo lo que hiciste por mí no puede terminar en una humillación como esta. Pero Esther había cruzado un umbral. Sus ojos, aunque húmedos, no mostraban la vieja debilidad. Ella había llorado ya lo suficiente en privado. «Ricardo», le dijo, su voz monótona y sin emoción, «tú arruinaste tu vida con tus decisiones, no con la falta de dinero. Yo te di educación, te di un techo, te di mi salud. El dinero que tienes a tu disposición es una fortuna. Si no puedes ser feliz, ni siquiera sentirte agradecido con $700,000, el problema no es la cantidad. El problema eres tú». La dureza de sus palabras, que venían de la fuente de su amor más profundo, era lo que más le dolía a Ricardo. Era la verdad desnuda. Sin la posibilidad de explotar la fortuna restante, Ricardo enfrentó una decisión crucial. O cumplía las condiciones humillantes, para él, del fideicomiso, o se enfrentaba al mundo solo, sin el apoyo económico de su madre, sabiendo que ella era millonaria. El resentimiento comenzó a crecer, reemplazando a la avaricia. No era solo el dinero, sino el control que Esther había ejercido sobre él. Esther, por su parte, hizo cambios sutiles pero significativos. Contrató discretamente a una señora para que le ayudara con la limpieza pesada y la cocina, liberando sus manos cansadas. Cambió la vieja alfombra que la hacía tropezar por una nueva y segura. Con un pequeño porcentaje de su dinero, mejoró su casa, no con lujos ostentosos, sino con comodidades básicas que siempre se había negado. Compró sus medicinas sin mirar el precio. La inversión era en su propia dignidad. Ricardo observaba estos cambios con una mezcla de celos y desprecio. Veía a su madre, ahora con un semblante más tranquilo, más descansado, y su ira crecía. ¿Por qué ella podía vivir en paz, mientras él, el hijo, tenía que someterse a trabajar y a ir al psicólogo? En su mente distorsionada, él era la víctima. Pasaron las semanas. Ricardo, obligado por la realidad de no tener más fuente de ingresos, se vio forzado a buscar un trabajo. Con su educación técnica, encontró un puesto en un almacén. Fue una experiencia humillante para él. Tuvo que lidiar con horarios, con jefes, con la fatiga del trabajo físico. La realidad de la vida lo golpeaba por primera vez. Cada día de trabajo era un recordatorio de que su madre, la mujer que él había degradado, tenía la llave de su fortuna. Paralelamente, tuvo que comenzar con las sesiones de terapia. El psicólogo, un hombre experimentado que no se dejaba impresionar por la arrogancia de Ricardo, empezó a desmantelar la coraza de resentimiento que había construido. Al principio, Ricardo se resistió, argumentando que su madre era la culpable. «Mi madre me estorba, me humilló al no darme el dinero». Pero el terapeuta, con preguntas incisivas, lo obligó a confrontar sus propias palabras. Le hizo repetir la frase «Deja de estorbar, madre», y luego le pidió que examinara lo que realmente significaba. En una sesión particularmente intensa, el terapeuta le preguntó a Ricardo ¿a quién estaba estorbando realmente su madre? ¿A su vida o a su excusa para no trabajar? Este gatillo mental, esta confrontación directa, desató una crisis en Ricardo. Vio por primera vez, aunque solo fuera por un instante fugaz, la verdad de su egoísmo. La riqueza de su madre era un martillo que había roto la ilusión de su propia inocencia. La terapia de Ricardo, impulsada por la necesidad del dinero, se convirtió en una puerta de entrada a un cambio genuino, forzado por la disciplina impuesta por Esther. Esther no le preguntó sobre el trabajo ni sobre la terapia. Mantuvo una distancia respetuosa, una cortesía fría que era peor que cualquier grito. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa, pero la intimidad, la conexión emocional, se había evaporado. Ella había redefinido su rol. Ya no era la esclava de su hijo, sino la dueña de su propio destino. La historia de Esther se había convertido en un poderoso testimonio de que nunca es tarde para invertir en el propio valor. El final de este bloque nos deja a Ricardo trabajando y yendo a terapia por obligación, con el primer plazo del fideicomiso acercándose. La gran pregunta es, ¿será este cambio forzado suficiente para ablandar el corazón de Esther? ¿O la lección será tan dura como la ingratitud que ella soportó? 6 meses. 6 meses de trabajo ininterrumpido y de sesiones de terapia obligatoria pasaron como una eternidad para Ricardo. Cada día en el almacén, cada hora con el psicólogo,
Era un pago forzoso por el dinero que su madre le había condicionado. Lo que comenzó como una farsa, una actuación para cumplir con los requisitos del fideicomiso, se había transformado, lentamente, en algo más complejo. El trabajo físico le había inculcado una dosis de humildad, y la terapia había comenzado a erosionar su visión del mundo centrada únicamente en sí mismo. Ya no pensaba en los 14 millones con la misma rabia, sino con una creciente, aunque dolorosa, aceptación de que la culpa de su miseria no recaía en su madre. El primer hito del fideicomiso se acercaba: el vencimiento del plazo para la primera entrega trimestral, condicionada a los 6 meses de empleo estable y el progreso en terapia. Ricardo había cumplido formalmente. Tenía sus comprobantes de nómina y los informes del terapeuta, que, aunque cautelosos, indicaban un avance significativo en el reconocimiento de sus patrones de comportamiento destructivos. El doctor había escrito, en su informe final, una frase crucial: el paciente ha iniciado el proceso de deconstrucción de su narrativa de víctima, reconociendo el valor del sacrificio ajeno. La tensión en la casa creció en los días previos a la fecha límite. Ricardo ya no trataba mal a su madre, pero tampoco mostraba una gratitud genuina. Su actitud se había vuelto puramente transaccional. Había reemplazado el desprecio por una formalidad fría. Esther lo notó. Ella no buscaba la adulación de un hijo que se había hecho rico gracias a ella. Solo anhelaba una señal de que el alma que había nutrido durante décadas todavía tenía la capacidad de amar y de ser agradecida. Una tarde, Ricardo regresó a casa agotado del almacén. Esther estaba sentada en la mecedora, tejiendo, un pasatiempo que había retomado ahora que sus manos ya no estaban tan doloridas por la costura forzada. Ricardo, en lugar de ir directamente a su habitación a ver televisión como era su costumbre, se detuvo en el umbral de la sala. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto toscamente. Era algo que había comprado con una parte de su primer sueldo, un gesto que, para Esther, era la verdadera prueba de fuego. «Madre», dijo Ricardo con una voz que, por primera vez en años, no sonaba a exigencia ni a burla, sino a una mezcla incómoda de nerviosismo y sinceridad. «Te compré esto». Le entregó el paquete. Esther lo desenvolvió lentamente. Era una crema para manos, una loción especializada para aliviar el dolor en las articulaciones. Era un artículo que ella había deseado toda su vida, pero que siempre había considerado un lujo inalcanzable, eligiendo comprar medicinas más baratas. El gesto en sí era simple, pero el significado era inmenso. Era un reconocimiento silencioso del dolor físico que ella había soportado por él, un dolor que él había ignorado y a veces incluso exacerbado. Esther levantó la vista, sus ojos inundados de lágrimas que no eran de tristeza, sino de la esperanza largamente postergada. «Gracias, Ricardo. Es muy bonito». Su voz tembló. Ricardo, sin saber cómo manejar la emoción genuina, hizo lo único que su nueva conciencia le permitió hacer. «Lo siento, madre, por todo, por estorbarte». Usó la frase con una inflexión completamente diferente, no con rabia, sino con una profunda vergüenza. En esa inversión de roles, en esa admisión de que él era quien había estorbado el desarrollo de su madre, residía la primera señal real de cambio. Pero la lección de Esther no había terminado. Ella no podía permitir que un solo gesto anulara años de abuso emocional. El dinero, el verdadero motor de esta transformación, seguía en el centro de la escena. Al día siguiente, Esther y Ricardo se reunieron de nuevo con el abogado Donato. Ricardo presentó los documentos. Donato los revisó con minuciosidad. Todo estaba en orden. El abogado asintió, reconociendo el cumplimiento formal de los requisitos. «Felicidades, señor Ricardo. Ha cumplido las condiciones. La primera entrega trimestral será transferida a su cuenta bancaria mañana». El alivio de Ricardo fue palpable. Estaba a punto de recibir una gran suma de dinero que por primera vez había ganado con esfuerzo. Pero Esther no había terminado. Ella se aclaró la garganta y se dirigió a Donato, pero sus palabras estaban dirigidas a su hijo. «Abogado, quiero hacer un cambio en el fideicomiso de Ricardo». Ricardo palideció. Temió que su madre revocara la entrega, que encontrara alguna excusa para detener el pago, que todo el esfuerzo hubiera sido en vano.
Su rostro reflejó el viejo miedo a la pérdida. Esther continuó: he decidido eliminar una de las condiciones para las futuras entregas. Ricardo y Donato la miraron expectantes. Elimino la condición de que debe presentar los informes de terapia psicológica. Esther hizo una pausa, mirando a su hijo con una intensidad penetrante. Ya no es una condición obligatoria, Ricardo. Es una decisión libre. Quiero que sepas, hijo, que te doy esta libertad. Si continúas yendo al psicólogo, que sea porque has entendido que es una inversión en tu propia felicidad, no porque sea una llave para abrir mi caja fuerte. Te doy la oportunidad de demostrarte a ti mismo que el cambio es genuino, que no está motivado solo por el dinero, sino por el deseo de ser una mejor persona. La puerta a la fortuna está abierta, pero la puerta a tu corazón debe abrirla tú. El gesto de Esther fue magistral. Le devolvió a Ricardo la dignidad de elegir, el poder de la autonomía. El dinero ya no era una cadena, sino una herramienta. Ella había transformado una obligación en una opción. En ese momento, Ricardo comprendió que el verdadero regalo no eran los $700,000, sino el voto de confianza de su madre. La batalla por la riqueza había terminado. La batalla por el carácter de su hijo estaba a punto de comenzar su fase final. Una fase en la que él era el único responsable de su destino. La eliminación de la condición terapéutica fue un acto de amor supremo, una jugada psicológica maestra de Esther. Le quitó a Ricardo la excusa de la coacción. Si continuaba el tratamiento, sería por convicción propia. Si dejaba de asistir, la culpa de su estancamiento sería solo suya. El impacto de esa libertad no pasó desapercibido para Ricardo. Por primera vez en la reunión, su emoción no fue la codicia, sino una profunda y punzante vergüenza. El contraste entre la generosidad de su madre y su propia ingratitud pasada era abrumador. Al recibir la primera transferencia trimestral, Ricardo sintió un peso diferente en el dinero. No era la euforia del dinero fácil, sino la responsabilidad de haberlo ganado a través del esfuerzo, aunque forzado. Con esa suma, lejos de comprar frivolidades, decidió invertir en un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, utilizando su título técnico. Era una empresa modesta, pero propia. La semilla del trabajo honesto, sembrada por la dura mano de su madre y regada por los $700,000 condicionados, finalmente estaba brotando. Esther siguió observando, manteniendo su distancia. Su vida no se había transformado en un circo de riqueza. Seguía viviendo con modestia, pero con la tranquilidad que los $14 millones le proporcionaban. Su verdadero lujo era la paz mental. Invertía en la comunidad de forma anónima, pagaba matrículas escolares, donaba a la iglesia, ayudaba a vecinos enfermos, todo a través de fundaciones discretas gestionadas por Donato. Ella entendió que la verdadera riqueza es el poder de aliviar el sufrimiento ajeno, no el de acumular posesiones. Con el tiempo, la relación entre madre e hijo comenzó a sanar, no de golpe, sino con la lentitud de un hueso que se suelda. Ricardo no se volvió perfecto. Todavía tenía sus días de mal humor, pero la diferencia era que, en lugar de culpar a su madre o al mundo, ahora se corregía. Empezó a preguntarle a Esther cómo estaba, a escuchar sus respuestas, a compartir sus logros en el negocio, no para impresionarla, sino por el deseo genuino de conectarse. La distancia física y emocional que Esther había impuesto había forzado a Ricardo a revalorar lo que realmente importaba. Un año después de la confrontación en la oficina, ocurrió el momento de la verdadera reconciliación. Ricardo, cuyo negocio ya era sostenible, se presentó en la casa de Esther. No venía a pedir dinero, ni a dar un informe de progreso. Venía con un ramo de flores, las primeras que le regalaba en su vida. Se sentó junto a su madre y, con voz entrecortada, le contó una historia. Le dijo que había estado leyendo el informe de su primer mes de terapia, el documento que certificaba que había cumplido con la condición. Y había una línea que lo había golpeado. El terapeuta había citado su frase: «Deja de estorbar, madre». Ricardo le confesó a Esther que esa frase era el mayor remordimiento de su vida. «No te estaba pidiendo que dejaras de estorbar mi vida, madre», le confesó con lágrimas genuinas. «Te estaba pidiendo que dejaras de estorbar mi excusa para ser un fracasado. Tú eras mi red de seguridad y te usé para justificar mi pereza».
esos 14 millones de dólares no son tu fortuna, son mi despertar. Gracias por no darme el dinero fácil. Esther, al oír esas palabras, no sintió una victoria, sino la liberación de una carga de años. Abrazó a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, ese abrazo fue mutuo, no una entrega unilateral de amor. En ese abrazo no había una mujer rica ni un hijo condicionado, solo dos personas que se perdonaban. La vida de Esther fue el testimonio de que la paciencia de una madre tiene límites y que esos límites son a veces necesarios para salvar al hijo. Ella nunca tocó el grueso de los 14 millones de dólares. Mantuvo su promesa de vivir en paz, disfrutando de su nueva dignidad y de la sanación de su relación con Ricardo. Ricardo, por su parte, continuó con su negocio, se casó y tuvo hijos. Les enseñó el valor del trabajo desde la cuna, recordando siempre la dura lección del fideicomiso. Nunca más intentó aprovecharse de la fortuna de su madre. Él entendió que había algo mucho más valioso que 14 millones de dólares, el respeto por sí mismo, ganado con esfuerzo, y la bendición de tener una madre que fue lo suficientemente fuerte como para dejar de ser un estorbo para su propio crecimiento. La moraleja final, mis queridos espectadores, es que el dinero puede desnudar la verdad, pero solo el carácter puede vestirla de dignidad. Esther no solo se salvó a sí misma de la ingratitud, sino que, a través de una lección difícil, salvó a su hijo de una vida de resentimiento y fracaso. Y así, esta historia nos recuerda que, a veces, la mayor prueba de amor no es darlo todo, sino saber cuándo y cómo retenerlo para fomentar la verdadera madurez.